Espíritu de estupor. Puedes asistir a la iglesia, conocer versículos de memoria y hasta hablar de Dios con facilidad, y aún así vivir dormido. La Biblia llama a eso espíritu de estupor, una fuerza que ciega los ojos y tapa los oídos. Pablo habla de esto en Romanos 11:8. No es simple distracción, es un sueño del alma, un letargo que te acostumbra a la presencia de Dios sin realmente percibir que Él está allí. Es el tipo de sueño que no se cura con café, sino con arrepentimiento. Este espíritu no llega gritando, llega en silencio. Le encantan los bancos de iglesia. Ama a los creyentes que se conforman con mirar lo que un día vivieron. No necesita apartarte de la fe, basta con dejarte entorpecido dentro de ella, cantando sin creer, orando sin sentir, oyendo sin reaccionar. Isaías lo describió así: el Señor derramó sobre vosotros espíritu de profundo sueño y cerró vuestros ojos. Cuando eso sucede, incluso líderes, profetas y personas llenas de dones pueden quedar anestesiadas. No cayeron, solo se detuvieron. Y quizás seas tú. Un día sentías la presencia de Dios como fuego. Hoy como recuerdo. Un día orabas con fe, ahora por costumbre. Aún estás allí, pero algo dentro de ti se durmió. Aquí está la advertencia. Mientras duermes, el enemigo trabaja. Jesús contó que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró la cizaña. Aún lo hace hoy. Planta distracción en lugar de devoción, rutina en lugar de adoración, pereza espiritual en lugar de pasión. Y cuando te das cuenta, la llama se apagó. No de golpe, sino poco a poco. Ese espíritu de letargo no quiere escandalizarte, quiere acostumbrarte, quiere que el pecado parezca normal y que la santidad parezca exagerada. No te quiere rebelde, solo adormecido, porque el diablo no teme a un pecador arrepentido, teme a un creyente despierto. Pero hay un llamado que resuena desde Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Pablo no hablaba al mundo, sino a la iglesia, a gente como nosotros. Tal vez has dormido por meses, quizá por años. Pero la buena noticia es que Dios todavía despierta. El mismo Dios que levantó a Jonás dentro del barco y llamó a Elías fuera de la cueva, hoy te llama también. Despierta. Aún hay fuego, aún hay propósito, aún hay vida. Demuestra que estás despierto. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estos mensajes que abrirán tus ojos y fortalecerán tu fe. Y deja un comentario en este video contando en qué área Dios te ha estado despertando. Porque cuando compartes, tu experiencia también despierta a otros. Espíritu de engaño. Si existe un espíritu que cose todos los demás, es el de la mentira. Jesús dijo que el diablo es su padre, mentiroso desde el principio. La mentira fue la primera arma usada en el Edén y sigue siendo la más eficaz. Porque no necesita destruirte, solo convencerte de creer lo que no es verdad. El espíritu de engaño no se presenta con cuernos, sino con voz suave. Habla de libertad, pero lleva a la esclavitud. Habla de gracia, pero encubre el pecado. Habla de verdad, pero tuerce cada línea de ella. Así ha sido desde el principio. Cuando el enemigo miró a Eva y preguntó, ¿de veras Dios dijo eso? No negó la palabra, solo distorsionó su sentido. Y así sigue actuando. Este espíritu trabaja por dentro, se infiltra en pensamientos, costumbres y hasta en predicaciones, hasta que el error parece virtud. Y lo peor, se adapta a cada generación. En unas se disfraza de religión, en otras de libertad. Hoy dice que el pecado es autenticidad, que la rebeldía es valentía, que la obediencia es debilidad, y muchos lo creen. Pero hay algo aún más peligroso: el espíritu de seducción. Pablo advirtió a Timoteo que, en los últimos tiempos, muchos se apartarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No porque rechazaran a Dios, sino porque querían un Dios más cómodo, un Dios que no los contradijera. Estos espíritus no te empujan lejos, te atraen despacio. Dicen, Dios quiere verte feliz, sigue lo que tu corazón diga. Pero la Biblia nunca dijo eso, dice que el corazón es engañoso. Dicen, Dios entiende, no pasa nada. Pero Jesús no murió para que el pecado fuera comprendido, sino para que fuera vencido. Y hay otro nivel, el espíritu del anticristo. Juan escribió que ese espíritu ya está en el mundo. No solo sobre el fin de los tiempos, sino sobre el presente. Es la fuerza que intenta borrar el nombre de Jesús de las conversaciones, de las leyes, de los valores. Es la voz que dice, Jesús fue solo un buen hombre. Todas las religiones son iguales. El Evangelio debe adaptarse. Es el espíritu que intenta quitar a Cristo del centro y colocar al hombre en el trono. ¿Cómo resistirlo? La Biblia responde, examinen los espíritus, si proceden de Dios. No creas todo lo que suena bonito.
El espíritu de engaño pierde fuerza cuando la verdad es hablada. Así que no te calles. Pregúntate, ¿esto exalta a Jesús o exalta el ego? ¿Produce arrepentimiento o solo emoción? ¿Me acerca a la santidad o me deja cómodo en el pecado? Declara lo que es verdadero, aunque la cultura diga lo contrario. Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Espíritu de esclavitud. Pablo escribe en Romanos que no hemos recibido un espíritu de temor para volver a vivir como esclavos, sino el espíritu de adopción, que nos hace clamar, «Abba, Padre». Esto significa que hay algo intentando constantemente cambiar la filiación por servidumbre. El espíritu de esclavitud hace que vivas preso, incluso después de haber sido liberado. Es sutil. No aparece con cadenas, sino con repeticiones. Los mismos errores, los mismos vicios, los mismos miedos, los mismos arrepentimientos vacíos. Te hace pensar que estás cambiando, cuando solo estás girando en círculos. Y lo peor es cuando ese cautiverio empieza a parecer normal. Cuando dices, así soy yo, es mi cruz, es mi carácter. Y sin darte cuenta, aceptas lo que Jesús ya rompió en la cruz. Jesús dijo, todo el que peca es esclavo del pecado. No se trata de moralismo sino de dominio. El pecado promete placer, pero entrega prisión. Y el espíritu de esclavitud se alimenta de eso, de personas que confunden alivio con libertad. A veces se disfraza de religión. Te hace creer que puedes pagar a Dios con buenas obras, como si su amor fuera un salario y no gracia. Te mantiene en un ciclo. Culpa, confesión, culpa otra vez, como si la cruz tuviera un límite. Y este espíritu tiene un aliado poderoso, el espíritu de miedo. El miedo es el guardia de las prisiones espirituales. Susurra, no lo intentes otra vez, vas a caer, Dios no te escuchará. Fue el miedo el que hizo retroceder a Israel ante la tierra prometida. Dios había dicho, vayan, pero el miedo gritó, es mejor quedarse, y por eso una generación entera murió en el desierto. Quizá el miedo te hizo lo mismo, te detuvo en medio del camino, te hizo abandonar tu llamado. Guardar un sueño, evitar una reconciliación. El miedo te convence de que es más seguro quedarte quieto que confiar en Dios. Pero la verdad es que nada es más peligroso que la parálisis espiritual. Y cuando el miedo se asienta por mucho tiempo, da lugar a otro espíritu, el espíritu de opresión, llamado también espíritu de tristeza o de pesadez. Isaías dice que Dios nos da manto de alabanza en lugar de espíritu de angustia. Ese peso es real. Es la sensación de despertar cansado sin razón. La apatía que reemplaza la alegría, el vacío que seca la fe. Ese espíritu no quiere solo entristecerte, quiere agotarte, quiere robar tu fuerza hasta que dejes de luchar. Sabe que si no logra destruirte, basta con dejarte sin ánimo. Porque un cristiano sin alegría es un cristiano vulnerable. Pero hay un arma poderosa contra eso, la alabanza. Isaías dijo que Dios nos da la vestidura de alabanza en lugar del espíritu de tristeza. Y eso no es poesía. Es estrategia espiritual, porque la alabanza atrae la presencia de Dios, y donde llega su presencia, la opresión pierde el aire. No naciste para vivir con miedo. No naciste para repetir fracasos. Naciste para andar libre, y quien el Hijo libera es verdaderamente libre. Espíritu de prostitución es una expresión fuerte, pero sumamente precisa. El profeta Oseas la usó para describir a un pueblo que aún pronunciaba el nombre de Dios, aún iba al templo, aún ofrecía sacrificios, pero cuyo corazón ya estaba en otro lugar. De eso se trata, traición espiritual. Este espíritu no empieza con un pecado visible, sino con distracción. Una mirada dividida, una lealtad compartida, una fe que se vuelve conveniencia. Poco a poco, el corazón es seducido por otros amores, éxito, placer, poder, reconocimiento, control, hasta que Dios deja de ser el centro y pasa a ser solo una parte más de la agenda. Y lo más sutil es que este espíritu se esconde detrás de cosas buenas. Susurra, solo te estás dedicando al trabajo, solo cuidas de tu familia, solo estás siendo responsable. Pero sin notarlo, la persona comienza a vivir para lo que un día fue solo una bendición. El don se convierte en ídolo. El llamado en pedestal, la fe en apariencia. Eso fue lo que Oseas vio en Israel. Un pueblo que decía amar al Señor, pero buscaba otros amores. El espíritu de prostitución hace exactamente eso. Divide lo que debería ser íntegro. No quiere destruir tu fe. Quiere diluirla hasta que pierda fuerza. Y junto con él viene el espíritu de impureza. La Biblia lo llama espíritu inmundo, y aparece muchas veces en el ministerio de Jesús. Es el que contamina, el que vuelve común lo que era santo. Habita donde hay suciedad, donde hay puertas abiertas, donde falta la presencia de Dios. Jesús encontró a un hombre dominado por una legión de espíritus inmundos, viviendo entre tumbas, hiriéndose y gritando solo.
Esa es la marca de este espíritu. Aísla, destruye, roba la identidad. Y cuando alguien intenta liberarse sin llenar su corazón con el Espíritu Santo, Jesús advirtió que ese espíritu vuelve, trayendo otros 7 peores. Por eso, pureza no es perfección, es habitación. No es ser impecable, es estar lleno, mantener el corazón lleno de luz para que no haya espacio para las tinieblas. El problema no es que el mundo toque la puerta, sino que la casa esté vacía. Pero hay otra impureza menos visible, la relacional. La Biblia habla de un espíritu de celos y de un espíritu de discordia. Son parientes cercanos, uno destruye por dentro, el otro por fuera. El celo es sutil. Se disfraza de celo santo, pero nace de la comparación. Fue lo que destruyó a Caín. Dios aceptó la ofrenda de Abel, y Caín no soportó ver a su hermano bendecido. El celo siempre dice, ¿por qué él y no yo? Y cuando entra en el corazón, produce resentimiento, envidia y hasta odio. Santiago escribió que donde hay envidia y ambición egoísta, hay confusión y toda clase de males. Y cuando el celo encuentra espacio, nace la discordia. La Biblia dice que Dios aborrece al que siembra contienda entre hermanos. Y aún así, ¿cuántas veces este espíritu entra en iglesias, familias y amistades, disfrazado de opinión, de preocupación o de sinceridad? Pero su objetivo es uno solo: dividir. El espíritu de discordia ama las conversaciones que parecen inocentes, pero llevan veneno, chismes, críticas, sarcasmos, indirectas. Sabe que una palabra mal colocada puede destruir lo que años de amor construyeron. ¿La solución? La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Así que limpia tus manos, alinea tu corazón, restaura los lazos, pide perdón si es necesario, rompe vínculos con lo que te contamina y reconstruye los que el orgullo destruyó, porque la pureza no es ausencia de error, sino presencia de amor, y donde el amor vuelve al centro, toda contaminación pierde poder. Espíritu de adivinación. La Biblia narra en Hechos 16 la historia de una joven poseída por un espíritu de adivinación. Parecía inofensiva. Decía cosas verdaderas sobre Pablo y Silas, incluso elogiaba su ministerio, pero detrás de sus palabras había una fuerza oscura, una influencia espiritual que generaba lucro y control. Cuando Pablo discernió lo que ocurría, no discutió ni razonó. Expulsó aquel espíritu en el nombre de Jesús. Esto nos enseña algo que muchos ignoran. No todo lo espiritual viene de Dios. Desde Egipto, los magos del faraón imitaban los milagros de Moisés. La Biblia menciona hechiceros, encantadores, adivinos y necromantes, personas que consultaban a los muertos o buscaban poder fuera de la presencia de Dios. Y en todos los casos, el resultado era el mismo: engaño y esclavitud. El espíritu de adivinación es un espíritu de manipulación. Promete luz, pero trabaja en las sombras. Promete revelación, pero entrega ilusión. Promete libertad, pero ata. Hoy se viste de formas modernas: tarot, horóscopos, astrología, energías cósmicas, reiki, cristales, autoconocimiento mezclado con invocaciones. Cambia de nombre, pero no de esencia. La Biblia también habla de espíritus familiares, entidades que fingen ser personas queridas, voces de muertos, guías espirituales. ¿Y cuántas veces esto aparece disfrazado de consuelo? Pero lo que parece alivio es trampa. El libro de Deuteronomio es claro: no se halle entre vosotros quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos, ni quien busque presagios, porque todo eso es abominación al Señor. No es una prohibición por miedo, sino una advertencia por amor. Dios no prohíbe para limitarte, prohíbe para protegerte. Porque ese tipo de poder siempre tiene un precio, y el enemigo es un mal cobrador, cobra caro y no devuelve nada. Tal vez tú hayas abierto una de esas puertas, incluso sin darte cuenta. Una simpatía, una lectura de cartas, una práctica espiritual, un video inofensivo sobre el oculto. Pero todo lo que invita a la oscuridad, expulsa la luz, y todo lo que intenta sustituir al Espíritu Santo termina dominándote. El camino de liberación siempre comienza igual: arrepentimiento y renuncia, porque el verdadero guía no es un espíritu anónimo, es el Espíritu Santo. Jeremías escribió: yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Ningún mapa espiritual ni lectura de destino puede prometer eso, solo el Dios vivo puede. Después de leer todo esto, es fácil sentir el peso, tantos nombres, tantas fuerzas, tantas batallas invisibles. Y tal vez te preguntes, si todo esto es real, ¿cómo puedo resistir? La respuesta está en la cruz. La Biblia dice que Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él no solo venció el pecado, humilló al infierno,
Cada espíritu mencionado en la palabra, letargo, engaño, miedo, impureza, control, fue desarmado allí. Por eso el Evangelio no es una historia de miedo, sino de victoria. La cruz no es símbolo de derrota, sino de autoridad. Jesús no fue vencido por las tinieblas, las derrotó. Y cuando crees en Él, esa misma victoria se vuelve tuya.